Tengan todos y todas ustedes muy buenas tardes. La verdad que es para mí un honor la invitación que me hiciera llegar la Red Peruana de Investigación y Conocimiento Científico para este segundo seminario internacional que se realiza en Perú. Yo creo que va a permitir construir nuevos aportes con la mirada regional, que es tan importante, ¿no? Con la mirada latinoamericana. Y más en estos momentos donde estamos atravesados por una pandemia que es el COVID-19, y lo bueno es poder explayarse y buscar una respuesta a los nuevos tiempos, con las nuevas necesidades, con todas las complejidades e incertezas, porque no estamos trabajando en un mundo de certezas precisamente. Pero hay algo que no debemos perder de vista, que es la esencia liberadora que tiene obviamente nuestra profesión, y fundamentalmente todos los indicadores, las categorías, los conceptos con que debemos pensar las nuevas realidades sociales. También tener en cuenta a la persona como sujeto de derecho, porque muchas veces se tiene en cuenta a la persona como objeto de una acción, de arriba hacia abajo, y no se tiene en cuenta los derechos humanos y sociales de esa persona. Nuestra profesión como trabajadores sociales es sin duda liberadora, con eje en el desarrollo humano. Lo contrario, que también hay profesionales que a veces lo trabajan de esta manera, es con una concepción de dependencia. Yo acá les voy a hablar de la concepción de derechos humanos, de derechos sociales, no comprometida con un movimiento privatizador, ¿no es cierto? Porque yo creo que el Estado debe estar siempre presente, y cuando estamos en presencia de un Estado mínimo, también es una ausencia. Por eso es muy importante la formación de los trabajadores sociales y además de la formación, el replanteo constante y permanente de nosotros. Por eso aplaudo este seminario, aplaudo desde ya los talleres que se van a realizar, porque nos va a permitir hacer un recorrido a través de la historia. Yo recuerdo, y ustedes recordarán también, que la primera escuela de servicio social en Latinoamérica se creó en Chile en el año 1925, pero siempre atada a una formación con otras profesiones, ¿no es cierto? O estaba atada al derecho, y entonces veíamos el derecho familiar, el derecho laboral, o atada a la salud, ¿no es cierto? Y terminábamos siendo auxiliares de otras profesiones, y no teníamos nosotros una independencia, lo que no significa que no es necesario articular con otras profesiones. Esto estuvo muy en boga con la reconceptualización que hizo como un parate, ¿no es cierto? Pero también nos encontramos con que, hablando de escuelas y hablando de facultades de trabajo social, que muchos de ellos homogeneizaron la formación. Es como si homogeneizamos toda la formación en Latinoamérica o en todo el mundo. Y entonces acá entraríamos, como dicen algunos, en un imperialismo profesional. Y nuestra formación al principio estaba muy atada a lo que es caso, grupo y comunidad, como si uno pudiera separar la realidad social de manera fragmentada. Y se fragmentó tanto que nos fragmentó como profesionales, cuando los desarrollos curriculares tienen que ser transversales, porque la vida es transversal, porque la vida acontece en distintos espacios. Entonces una profesión que tiene como eje el desarrollo humano y social tiene que considerar todos estos aspectos. Yo siempre, cuando hablo de políticas sociales, hablo de las políticas mitigadoras, reparadoras o constructoras. Las mitigadoras tienen que ver con, donde hay una necesidad, indudablemente hay que asistir. No podemos dar un salto en el vacío.
Pero quedarnos en la asistencia termina transformando eso en un asistencialismo. La política reparadora es una política ya de derechos, como por ejemplo en la Argentina ha significado, y en tantos otros países, la asignación universal por hijo. Pero la constructora es la que toma en cuenta la realidad territorial, la realidad regional, la realidad de este seminario, que intenta construir, ayudarnos a todos los profesionales a que nuestras políticas realmente tengan que ver con el desarrollo humano, con el desarrollo social, con la vida territorial de nuestras comunidades. Y fundamentalmente entender que está dirigido a las personas. Muchas veces dicen, tal plan o programa es para tantos beneficiarios. ¿Beneficiarios? O los pobres van a recibir este programa. Yo me pregunto, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los pobres? Yo creo en una política dirigida a las personas, que pueden tener la condición de pobre, pero no son beneficiarios, son personas. Sin querer, con estos conceptos tan en boga, terminamos nosotros discriminando a la persona y a la misma comunidad con la cual tenemos que trabajar. Las estigmatizaciones y discriminaciones no son buenas nunca. Pero yo creo que esto pasa porque en lugar de pensar en el hombre sujeto de derecho, pensamos en el hombre objeto. Y cuando pensamos en la persona objeto, lo que terminamos haciendo es un beneficiario, un cliente o un consumidor, que no es precisamente, ¿no es cierto?, la realidad del trabajo social. Otro de los conceptos muy utilizados en boga y que me ha significado muchas interpelaciones con otros compañeros cuando construimos los presupuestos o demás, cuando se habla de gasto social, concepto clásico del neoliberalismo. Yo creo en la inversión social y sé que ustedes que me están escuchando también piensan lo mismo. Entonces, saquemos ese concepto de gasto social de nuestro vocabulario profesional. Saquemos también cuando se habla de la niñez tutelada o los pobres no quieren trabajar. Realmente necesitamos países más iguales. Necesitamos trabajar sobre la estructura de la pobreza. No cuántos pobres tenemos, sino estadísticamente la realidad nos refleja que tantas personas son pobres. Pero nuestros proyectos, nuestra política social, tiene que estar dirigida a romper la estructura de la pobreza. Por eso tenemos que trabajar en esa política social constructora a la que yo hacía referencia, desde un Estado presente y activo, constructora de los derechos sociales, construyendo ciudadanía, con una participación activa de la comunidad, constructora. Construimos en conjunto, construimos colectivamente. Seguramente, de esa manera, y con estos ejes de desarrollo humano, las políticas sociales van a tener alto impacto. Pero además van a tener el acompañamiento solidario de la comunidad, porque la comunidad se va a comprometer en la construcción de la política. Por eso, la política constructora tiene que estar muy en la formación del trabajador social. La articulación es fundamental y exige la construcción de espacios colectivos con responsabilidades compartidas. Tengamos en cuenta, cuando yo decía gasto social, la política social no es una fórmula matemática, por el contrario, se construye de manera permanente y se reconstruye permanentemente la producción del conocimiento, pero del conocimiento no solo científico, que hace un gran aporte, ¿no es cierto?, a nuestra profesión, sino de ese conocimiento territorial, que necesita una investigación-acción inmediata. No la puedo ir a buscar al libro, tengo que estar preparado para trabajar en la articulación, para ayudar a que los aportes
aporten precisamente al desarrollo colectivo. Las miradas focalizadas solo sirven para el modelo neoliberal. ¿Y saben una cosa? Esas miradas focalizadas es inconscientemente un modo de no hacerse cargo de la realidad. Yo al respecto les quisiera hacer algunas preguntas que hacen a la mirada profesional, que hacen a la mirada de su formación. No puede haber política social si no hay una política territorial. Lo contrario sería usar modelos de otros, y yo a estas políticas les llamo prácticas colonizadoras. Debemos respetar las particularidades de cada país. Es cierto, nos une Latinoamérica, nos une de la región, y esto es muy fuerte. Pero también es cierto que no todos los países tenemos las mismas realidades y tenemos que contemplar esas realidades, pero siempre dentro de la dignificación del ser humano y la dignificación de los colectivos, de las comunidades. Nuestra región ha tenido muchos quiebres y transiciones. Ustedes fíjense que el modelo neoliberal acompañó a las dictaduras, también acompañó a muchos gobiernos civiles, ¿no es cierto?, que se ampararon en el modelo neoliberal con intervenciones, para mi criterio, antidemocráticas. Por eso, al principio yo decía que los desafíos más importantes son los que se dan en este momento en medio de una pandemia. Tenemos que pasar de la formación del trabajador social, donde primaba lo académico, lo científico, que es necesario pero no es la realidad única, para entender qué pasa o cómo se nutren los movimientos sociales, los movimientos culturales, los movimientos filosóficos, y no quedarnos en el conformismo que la intervención es según el esquema 1, según el esquema 2 o el esquema que nos traigan a colación. No somos números, trabajamos con personas. Y es acá donde los profesionales tenemos que tener muy en cuenta en nuestra formación qué nos pasan de contrabando. La anécdota de las carretillas, que en realidad no es de mi propiedad, sino de quien fue mi profesor en filosofía, Luis Halfem. Los países estamos muy unidos en la frontera. Las fronteras son líneas divisorias, pero tenemos cercanías de un pueblo al lado del otro a re pocos kilómetros. Y cada uno tiene su propia particularidad. Entonces, este profesor contaba que había un señor que todos los días pasaba de una frontera de un país a otro una carretilla con césped. Revisaban, pasaba sin problemas, el representante de aduana lo dejaba pasar, y así fueron pasando como 30 días, y siempre llevaba la carretilla con césped. Entonces le dijo: mire, usted está pasando algo de contrabando. El señor lo mira como diciendo: ¿por qué me lo dice? ¿Por qué todos los días, le pregunta el representante de aduana, usted pasa una carretilla con césped? Yo le prometo que no lo paro más si usted me dice que pasa de contrabando. Y de manera muy sonriente le dijo: lo que estoy pasando de contrabando son las carretillas. ¿Qué les quiero decir con este ejemplo? Hoy, que está tan en boga la infodemia, que las redes, así como dan un fuerte impacto social y son muy importantes en la vida de los pueblos, también nos pueden estar pasando muchas cosas de contrabando, y también pueden desviarnos hacia el verdadero objetivo que tiene nuestra profesión, que es la construcción de organización, que es el respeto a los derechos humanos, que es el respeto a los derechos sociales.
Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Por eso, ahora con la pandemia, cuando hablamos de distanciamiento social, que en realidad no es distanciamiento social, es distanciamiento físico, esta charla que tengo con ustedes vía Zoom también es un distanciamiento físico, pero estoy segura que de alguna manera, desde no solamente el lenguaje, sino del lenguaje corporal, estoy llegando a ustedes, o por lo menos lo creo, y estamos construyendo nuevos caminos que trascienden las ideas, que trascienden los distintos actos y que seguramente van a terminar reconstruyendo intervenciones. Por eso es muy importante en este momento y con todas las incertezas que se van dando, que permanentemente tengamos movimientos disruptivos para posibilitar la construcción y la reconstrucción. En el laberinto que nos podemos encontrar, terminamos a veces trabajando con programas enlatados y no con lo que la comunidad necesita. En el modelo neoliberal, en la década del 40, estuvo muy en auge distintas guías de programas sociales. Por lo menos en mi país teníamos una guía, un librito que decía guía de programas sociales. Los nombres hermosos, la verdad que deben haber sido auxiliados por un buen marketing, pero la política social son los programas sociales dentro de una guía que se establece detrás de un escritorio, o son programas que se estructuran en los territorios. Puso en evidencia lo excluyente de las políticas neoliberales. Se expuso de manera brutal la desigualdad entre los países. El modelo neoliberal en realidad mostró su realidad, pero también puso en evidencia la decadencia y vulnerabilidad del modelo. Ya nadie discute la fragilidad de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los reconocidos fondos buitres no pueden ocultar lo brutal de sus resultados. Esto realmente se tornó agobiante con el COVID-19, porque hoy lo que prevalece es el miedo a no tener que comer, a no tener trabajo, a no tener salud, en definitiva, a no tener futuro. Y esto termina siendo una herejía social. En los países no hay deuda que hoy pueda ser cancelada. Y fíjense cómo se perdió el origen para los cuales habían sido creados el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Hoy los bancos quieren cobrar, no importa lo que le pase a la gente. Y no fueron creados con ese origen. Por eso, en nombre del modelo y por virtud de la pandemia económica, se pierden todos los días libertades y vidas. Por lo cual yo creo que es importante que planteemos en este seminario un nuevo engranaje con las diferentes experiencias que tienen los países en lo que hace a la construcción de las políticas sociales. En ese engranaje tenemos que tener, digamos, el incentivo de crear redes de inversión en derechos humanos y sociales y participar en cada país los profesionales de trabajo social en la definición de las políticas sociales. Hoy los profesionales tenemos que estar sentados en las mesas de decisiones de las políticas sociales, mirando al territorio y con equidad territorial, trabajando en la descentralización de las políticas sociales. Lo que va a terminar después, si lo que nos une es los derechos humanos y sociales, vamos a terminar en una política nacional con un empoderamiento de las comunidades. Y ahí el trabajo social en el territorio también tiene que estar presente, en la mesa de decisión y en el territorio. Y esto lo digo
y por favor no vean una actitud, de soberbia ni mucho menos, pero cuando me tocó estar, por ejemplo, en el programa MOS de la UNESCO, que fui presidenta por más de 6 años, presidenta de todos los continentes a nivel mundial, pude comprobar que la diferencia entre las regiones, entre los continentes, es tremenda. Por eso la importancia que la UNESCO estaba interviniendo activamente en la definición de las políticas. Pero estábamos sentados en ese programa que estudia las transformaciones sociales en el mundo, los decisores de la política. Y por ejemplo, en América Latina, me tocó a mí, que era mi profesión de base, una trabajadora social. Esa descentralización también se observa en la definición de cada política nacional. Y al respecto quiero contarles las dos experiencias. Muchos de ustedes quizás ya me escucharon, aparte hay publicaciones que ustedes las pueden encontrar en internet, que tienen que ver con dos ejes de la política social para hacer una participación activa de la comunidad. Y dos ejes también que requieren la formación universitaria. De hecho, nosotros en la Universidad de Lanús de Argentina teníamos la especialización en abordaje territorial para trabajadores sociales. En el programa de promotores territoriales llegamos a capacitar a 2.600 personas de toda la Argentina. No eran personas rentadas, eran personas de distintas organizaciones, de distintas instituciones, que fueron capacitadas para organizar las políticas territoriales de cada lugar, con el sello de cada lugar, donde el Estado Nacional se hizo cargo de su formación para que puedan aprovechar al máximo las capacidades territoriales, trabajando con los distintos actores sociales. Se empezaron a trabajar unidades de participación y esas unidades de participación terminaron siendo mesas de gestión. Esas mesas de gestión fueron las que requirieron la formación de los centros integradores comunitarios. Ese centro integrador comunitario fue hecho por cooperativas o cooperativistas del lugar. De ahí la esencia y la riqueza. Y no todos eran iguales. Imagínense esta Argentina que es tan extensa que no podía ser igual el sur desde donde yo hoy les hablo, desde Santa Cruz, que lo que pueda estar pasando en el norte del país, en el trabajo con las comunidades originarias. Un centro integrador del sur no era igual ni en su construcción ni en sus servicios que un centro integrador de un paraje de una comunidad originaria. Lo hacían los cooperativistas, lo discutían los cooperativistas y esos cooperativistas integraban además la mesa de gestión. Esto era lo rico de lo mismo, porque los abordajes territoriales que surgían nacían de la participación de los grupos sociales del lugar. Y de hecho esos promotores hoy siguen estando en la Argentina y trabajan en lo que es organización y construcción. Y el SIC daba servicios de salud, daba servicios de desarrollo social, de violencia familiar, de violencia de género, de diversidad. También había el desarrollo de emprendimientos de la economía social, también el desarrollo del deporte. Cada uno de esos SIC tenía la impronta, o tiene la impronta, de lo que sucede en cada lugar. No era algo que la política social nacional lo imponía, sino era una política constructora, lo que les hablaba al principio. Política constructora. La suerte de una política constructora es que, como los trabajadores sociales somos disruptivos, la podemos reconstruir de manera permanente en función de las necesidades del lugar y teniendo en cuenta
la movilidad, ¿no es cierto?, que tenían los promotores territoriales. Néstor Kirchner, que fue presidente de la Argentina, decía que colocar los primeros ladrillos no es hacer una casa, pero las casas sólidas se construyen en un buen lugar y ladrillo a ladrillo, con las familias, con la comunidad, con las organizaciones. Nosotros queremos que crezcan todos, no como en la década del 90, que crecía un grupo chiquitito nada más. Queremos que todos los argentinos y argentinas puedan crecer, y esos más de 750 sí que se crearon en la Argentina permitieron lo mismo. Ahí me acuerdo de la anécdota de un cooperativista que me decía a mí, ¿sabe, señora? Cuando terminamos de construir el SIC, yo pasaba todos los días con mi hijo, era integrante de una cooperativa. Yo quiero que él el día de mañana sepa que ese SIC lo construimos entre un grupo de vecinos del territorio y que nosotros hoy estamos participando en las políticas sociales. Cierto es que se tocan intereses pensando de esta manera. En algunos lugares hasta molestaban algunos de los representantes de las distintas instituciones, porque esto de la participación a veces no gusta mucho, pero créanme que es la mejor manera de que tenga impacto social en las comunidades. La articulación para mí debe trabajarse en tres ejes, entonces. Uno es el territorio, otro es el trabajo, que es el mejor organizador social, y también los servicios y bienes públicos, que surgen a través de las mesas de gestión y que son diferentes en los distintos territorios. Hay algunos que necesitan como servicios básicos un hospital, un centro de salud, otros necesitan las redes de agua, las redes eléctricas, otros tienen otras necesidades de tipo cultural, de tipo social, pero se construyen desde el conjunto de la participación. Entonces, hagamos eje en el territorio, hagamos eje en el trabajo y hagamos ejes en los servicios y en los bienes públicos. Los centros integradores comunitarios fueron caja de resonancia de todo lo que pasaba. Yo digo fueron y en realidad siguen existiendo, terminan siendo las mesas de gestión la caja de resonancia de ese territorio. Derechos humanos, derechos sociales. Entender que los derechos humanos no son solo los derechos civiles y políticos, que los derechos sociales son también derechos humanos. Y este es el eje de la política social. De esta manera muy sintética, quise trasladarles algunas imágenes, por decirlo, o algunas percepciones que ustedes van a trabajar. Fundamentalmente que la política social debe ser una política constructora y que en esa política constructora tenemos que estar los trabajadores sociales, junto a otras profesiones, junto a los vecinos, junto a los representantes de organizaciones, pero tenemos que estar en la construcción. La pandemia nos arrasó, mostró lo mejor y lo peor de nuestras sociedades, el egoísmo de muchos países ricos sobre los pobres, en ese sálvese quien pueda. Nuestra profesión es una de las profesiones, valga la redundancia, que más está preparada para la articulación en red de nuestras comunidades, porque la política social, y dirán, ¿cómo hiciste esta mujer?, es siempre constructora. La sociedad es como la piel al cuerpo, se acomoda de manera permanente al cuerpo, si adelgazo, si engordo, la piel se acomoda. Y la política social es la piel del tejido social y es la que tenemos que construir. Por eso el verdadero tesoro está en la organización. Y ahora me voy a permitir algo, ¿no? Inti Raymi es una fiesta tradicional en Perú. No les voy a contar a ustedes los peruanos lo que significa. Pero para el resto que me escucha, es una fiesta en honor al sol que se celebra en el solsticio de invierno. Inti es el sol
pretende iluminar las tradiciones vivas de la cultura ancestral. Es un patrimonio cultural que refleja no solo el respeto a nuestras tradiciones, sino que las construcciones de las políticas no pueden ser implantadas, deben ser construidas de manera permanente, pero con bases sólidas. ¿Qué es nuestra esencia como sociedad en nuestros orígenes? O como diría mi amiga, la profesora Norma Benedetto, todos formamos parte de la humanidad. Somos actores comprometidos con el otro, con el pueblo. No hay espacio para el individualismo. Hoy tenemos que proteger la vida por sobre todo y trabajar desde una política constructora y disruptiva en esta aula que no tiene paredes ni techos y que es tan libre como nuestra visión lo permita, que es el territorio. Muchas gracias, les mando un abrazo desde este sur-sur, los invito a visitarnos y que tengan muchísimo éxito en este seminario. Hasta pronto.